Casasola, un gusto. Yo me vine corriendo porque dije, hoy nos toca hablar del canal de La Viga y a mí me encanta La Viga. Así que tengo que saber. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar aquí el lunes con ustedes para hablar de un lugar de verdad tan de recuerdos emblemáticos y esta añoranza de esa Ciudad de México que alguna vez fue la ciudad de los palacios, que alguna vez fue este lugar magnífico con paisajes lacustres divinos y toda esta historia, ¿no? Hoy a lo mejor vemos el canal de La Viga, bueno, la calzada de La Viga. Y lo que vemos son, pues, el microbús, y vemos los coches, y vemos los taxis, y vemos ahí todo el tráfico, y no hacemos como, se nos hace imposible, la verdad, para mí es imposible, de repente pensar que alguna vez eso fue un canal caudaloso, que alguna vez estuvo rodeado de chinampas y que todo era sembradío, todo era paisaje natural. Estamos viendo en pantalla, mira nada más qué hermosa imagen tenemos. Y esto, fíjense, nada más para que nos demos una idea de cómo ha cambiado el paisaje urbano. Esa fotografía es en el embarcadero que estaba en la Garita de La Viga. ¿Qué era la Garita de La Viga? Bueno, la Garita eran estos puestos de control aduanero, llamémosle de alguna forma, ¿no? Que controlaban tanto la seguridad como cobraban los impuestos de todos los comerciantes que llegaban a la Ciudad de México. Entonces, ya ven que la Ciudad de México estaba rodeada de canales, ¿no? Entonces, en cada canal habían construido unas garitas, que eran estas, pues, como puentecitos que tenían como unos tunelitos ahí, donde pasaban apenas las canoitas, ¿no? Para que tengan un súper control. Y entonces, ¿por qué se llamaba La Viga? ¡Ay! Estamos viendo en pantalla justamente. Esa es la garita de La Viga. O sea, pasaban por ahí abajo. O sea, donde estás viendo la persona que va en su trajinera, es donde venían los comerciantes que se va a agachar. Estamos en esa fotografía donde el agua estaba, digamos, bastante caudaloso el río, en una temporada de lluvias, digamos, ¿no? Normalmente, cuando eso pasaba, imagínate cómo eran las cosas. Venían los campesinos de Xochimilco, de Chalco, a vender sus productos a la ciudad. Tenían que entrar por ahí y entonces le echaban así ojo de buen cubero si pasaban con su mercancía o no. Si sí pasaban, se agachaban y pasaban a la así. Matrix, Así, así, ¿no? ajá, sí, a la Matrix, exacto. Y pasaban, no, pues yo creo que bajaban algo, lo pasaban por arriba, luego lo ponían así. Lo detenían Sí, ellos. la caminaban por creatividad arriba y mexicana. jalaban. Sí, no, mira, de que se podía, ¿De qué se podía. pasaba? El mexicano es muy creativo. Exacto, pero el caso es que, bueno, eran estos retenes donde se cobraban los impuestos, donde pasaba toda esta vida comercial del campesino que sembraba en las chinampas de Xochimilco y venía a vender sus productos en los mercados del Volador y de la Merced. Entonces pasaban por ahí, se les cobraba que un real, que todo este rollo, ¿no? Entonces, esta historia tan maravillosa y tan típica, imagínense qué tan bonito era ese paisaje, que en 1785 el virrey Gálvez manda hacer el paseo de La Viga. Bueno, se llamó primero el paseo a la orilla, porque era la orilla del canal de La Viga, ¿no? Y entonces, bueno, empezaba ese paseo donde ahora está la central de bomberos de Fray Servando. Entonces, bueno, ahí empezaba el paseo y luego corría hasta Avenida Morelos con Calzada La Viga, que es donde estaba la garita. Entonces, ¿es donde está el mercado ahora? Es donde no ubico bien, pero es donde estaba la garita, ¿no? ¿Sabes por qué era donde estaba la garita? Porque en la construcción de la línea del metro, en 1984, encontraron los vestigios de la garita y se pudieron dar cuenta cuánto medía, los espacios, cómo quedaba. Entonces, imagínate, esa fotaza, imagínate. Es que Les todas cuento una están- historia, Sí, les dale. cuento algo, está padrísimo. Imagínense esa señora que está en la pantalla con sus flores vendiéndolas. Los campesinos salían de Xochimilco a las 5 o 6 de la tarde. Pasaban toda la noche remando para llegar a el centro de la ciudad. Tempranísimo. Tempranísimo. Imagínate pasar toda la noche. Vendían y les daban ahí café de olla, tortillas, tlacoyitos, tamalitos. O sea, todo lo que el comercio implicaba durante la noche, el transporte del comercio, ¿no? De la mercancía. Llegaban estos señores a vender a sus mercados, o sea, se estacionaban ahí, que era llegar al embarcadero les compraban todo. Ellos compraban sus mercancías de regreso y cuando ya estuvo el ferrocarril, les alcanzaba para pagarle a alguien que regresara su canoita y ellos ya se regresaban en ferrocarril. Oye, no, eran patrones. pero ya se lo merecían definitivamente. Ya, por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿en qué momento empieza a cambiar? Ya, pues como mira, dices, cambia, como mira, calzada y cambia también como calzada. encontramos el Fíjate maravilloso que mercado empieza a tener estos... pescados y todo no, eso. claro, por Sí, supuesto. claro. Es que Oye. justo estabas diciendo de la zona comercial. Sí, y yo sí, ubico sí. La Viga como el mercado de mariscos. El mercado de mariscos, claro. Pero estamos claro, viendo todas estas No, fotos. vaya, La Viga era este paseo y era este mercado que de repente pues, se asolvó, se tuvo
tuvo que desecar, se tuvo que hacer calzada. Y bueno, el hubieran que nos dejado quedó el así. recuerdo de un paseo lacustre, de lo más emocionante, de lo más Qué divertido, belleza. que quedan anécdotas que contar, miles y miles y miles. Pero bueno, este recuerdo de ese México, la garita que estamos viendo ahí y el embarcadero del lado izquierdo. Qué Muy belleza. bien. Vania Qué bueno. Casasola, muchísimas gracias. A Siempre nos ustedes. haces, pues, recordar a algunos y a otros, reconocer, conocer qué era lo que pasaba con nuestro Claro. México antiguo, de verdad. Un talentazo y una serie de fotografías que tienen en el estudio que definitivamente agradecemos que nos traigas aquí y que nos des la oportunidad de conocer más acerca de nuestra historia.